Mi argumento es que ya sabes, hoy atacas Natanz y mañana por la mañana, si Irán ataca el desierto del Negev, ¿cuál sería la respuesta del hemisferio occidental? Sabes, estas son las zonas de peligro que Occidente aplaude y celebra sin tener, diría yo, un mecanismo geopolítico de reducción de riesgos, y luego se encuentran en una posición muy complicada. La escalada, en mi opinión, es ahora mismo una hiperescalada. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy vuelvo a hablar con Ali Borhani, estratega geopolítico y copresentador del podcast BRI Dialogue. Ali también ha lanzado recientemente un Substack llamado Futurely, así que os animo a echarle un vistazo. Publica análisis e ideas muy interesantes allí también. Ali es canadiense con raíces persas, así que hoy queremos debatir los muchos niveles en los que esta llamada guerra de 12 días va a impactar la situación política y económica del mundo. Ali, bienvenido de nuevo. Gracias, Pascal. Un placer estar contigo. Me alegra tenerte de vuelta. La última vez ya hablamos de geoeconomía, pero también mucho sobre China. Y como sabes, las últimas semanas han sido extremadamente dramáticas. También por lo que ocurrió en un lugar muy querido para ti. ¿Podrías contarnos un poco tu análisis sobre de dónde surgió esta repentina guerra con Irán? Bueno, me complace estar con ustedes en estudios sobre la neutralidad, un tema que merece mucha más atención en estos días en particular. Pero permítanme comenzar con un poema. Al caer la tarde, la opresión del día se disipó. Las altas cumbres se hicieron visibles. Había llovido. Por los jardines, amplios jardines y flores cultivadas, flotaba una conversación de personas altamente formadas. 10 jardineros los observaban pasar y valoraban sus zapatos. Un chofer esperaba, leyendo en la entrada, a que terminaran su intercambio de opiniones. Parecía la imagen de un día para vivir. A lo lejos, sin importar las buenas intenciones que tuvieran, 2 ejércitos esperaban el error verbal, con instrumentos bien fabricados para causar dolor, y del encanto de ellos dependía una tierra arrasada, con todos sus jóvenes muertos, sus mujeres llorando y sus ciudades aterrorizadas. W.H. Auden, el poema se llama La Embajada. La razón por la que se lee así, y la razón por la que lo leo, es que todo esto ocurrió mientras los diplomáticos negociaban, mientras el mundo entero se detenía y esperaba que no nos encontráramos en otro conflicto. Pero muy pocas personas entienden que el desafío entre Estados Unidos e Irán, o en ese contexto, Estados Unidos, Israel e Irán, es una cuestión de una cinta de video Betamax y una cinta de video VHS. Estos dos no son compatibles entre sí. No es algo que provenga solo de los últimos 40 años y del periodo posterior a la revolución. Es algo que se remonta incluso a la época del Shah y antes de la revolución. Recientemente me di cuenta de dónde se ha gestado y de dónde proviene esta crisis. No teníamos un lazo, ya sabes, como los lazos amarillos para los rehenes. Ahora bien, todo comenzó en 1978, cuando los estudiantes iraníes tomaron la embajada estadounidense. Pero muy poca gente, Pascal, sabe que ese incidente, que es la madre y la piedra angular del resentimiento posterior a la revolución entre estadounidenses y persas, nunca se compartió adecuadamente con el pueblo estadounidense. La razón es que el día que los estudiantes iraníes saltaron los muros de la embajada estadounidense, unas semanas después, estaban listos para liberar a los rehenes. Y sin embargo, una delegación del equipo de Reagan se reunió con los nuevos revolucionarios en Ginebra. Y como sabes, esto está bien documentado en un libro llamado Profetas de la Guerra, escrito por Ari Ben Menashe, que es un autor judío, israelí, iraquí, iraní.
Además, tan recientemente como el año pasado, un ex legislador de Texas, al enterarse de que Jimmy Carter estaba falleciendo, salió a decir que sí, que hubo un acuerdo para liberar a los rehenes el día en que Ronald Reagan asumió el cargo. Así que los mantuvieron durante 444 días por órdenes de los estadounidenses. Esto no es un acontecimiento menor, diría yo, y es algo que los historiadores deberían investigar. Y el pueblo estadounidense, especialmente la base MAGA, debería comprenderlo mejor. Perdona, ¿puedes repetir eso? Porque no estaba al tanto de esto. Espera, ¿hubo un acuerdo para retener a estos rehenes más tiempo del necesario? Sí, esto es una revelación impactante. Te enviaré el enlace después de nuestra llamada para que puedas ponerlo en los comentarios y la gente pueda leerlo. Un ex legislador de Texas salió a la luz cuando Jimmy Carter estaba siendo enviado a cuidados paliativos en sus últimos días y sintió la presión en el pecho. Había artículos circulando, según New York Magazine y otros, y ese libro, que el Partido Republicano había mantenido conversaciones con los persas para retener a los rehenes, no solo durante 2, 3 o 4 semanas, sino hasta la mañana en que Reagan asumió el cargo. Y así es como, ya sabes, toda esta historia de traerlos de vuelta a casa se le atribuyó a los republicanos. La razón por la que menciono esto es que esta fijación con Irán no es nada nuevo. Otro dato que la gente debería buscar históricamente y que resulta muy revelador para los tiempos en los que vivimos es la entrevista del 17 de abril de 1974 de Mike Wallace con Mohammad Reza Shah. Esa entrevista es muy reveladora y contiene muchísimos detalles interesantes. Cuando Mike Wallace le desafía, él responde, ¿por qué no ponen todos los titulares de sus publicaciones en un ordenador y ven qué resultado obtienen? Y esto fue en 1974. Es decir, eso ya te dice mucho sobre el poder de la computación, la importancia de las narrativas, la importancia de las historias y cómo pasamos de una crisis a otra. Ahora, cuando observas el último acontecimiento en la región, me gustaría ir, y por supuesto compartiré esos enlaces contigo para que puedas compartirlos con tu audiencia. Pero creo que lo que ocurrió el viernes 13, que ya de por sí es un día bastante llamativo para elegir, pero aún más con la acción unilateral y no provocada. Algunos dicen alineada, otros no alineada. Algunos dicen, ya sabes. Independientemente de cómo se mire, que Estados Unidos lanzara una bomba de penetración masiva sobre Irán no solo creó unos cuantos agujeros enormes a cientos de metros bajo tierra, sino que creo que no fue una MOP como bomba de penetración masiva. Creo que fue una pulverizadora del orden multilateral, porque eliminó todo el multilateralismo. El mayor beneficiario inicial de esta ley, es China. Si lo analizas a nivel macro, el escaso respeto por el orden internacional basado en normas quedó destruido el 13 y el 22 de junio. Irónicamente, ahora mismo, en Bruselas, la OTAN, todos están celebrando. Pero si recuerdas también, la última vez que Estados Unidos lanzó algo tan grande, de tal magnitud, fue la Moab, la madre de todas las bombas, que se lanzó en los últimos meses del mandato de Trump sobre Afganistán. Y sabemos lo que ocurrió después, ¿verdad? Así que no se trata de la importancia de la explosión ni del tamaño del artefacto. Las llaves se devolvieron a los talibanes. Mi opinión es que Estados Unidos ha pasado de las Moab, pasando por las Moab y las turbas, o como quieras llamarlo, de la madre de todas las bombas, a la madre de todos los déficits, que están creciendo y avanzando, hasta la MOAE, que es la madre de todas las emisiones, porque nunca hemos hablado de las emisiones de las guerras, del coste de esta huella. Y si su audiencia me permite la expresión, la MOAF, que es la madre de todas las cagadas, porque estas cosas vienen acompañadas de sus ramificaciones políticas, económicas y geoestratégicas, y no faltan esos errores. Lo otro de lo que creo que tenemos que hablar es, ¿fue esto una entrega de carga B-2 desde Misery, Estados Unidos?
¿Fue una entrega de miseria, jugando con las palabras, o estamos llegando a algo nuevo? Y lo dejo aquí y responderé cualquier pregunta que tengan, pero solo para poner en contexto cómo hemos llegado hasta aquí. No, es una situación enorme. Y ya sabes, ni siquiera has mencionado todavía el papel de Israel en todo esto. Porque ya sabes, una de las cosas que hemos estado intentando averiguar en segundo plano es, ¿quién está presionando a quién? ¿Es Israel quien está empujando a Estados Unidos hacia una nueva guerra del Golfo? ¿O es Estados Unidos quien está abusando, o más bien, utilizando, a Israel como su perro de ataque para ir contra Irán? Sabemos que estas ideas han existido siempre. Sabemos que ha habido estrategas en Estados Unidos que durante décadas han defendido y hablado sobre cómo y cuándo atacar a Irán, y que hay toda una obsesión con la forma en que Irán ha logrado básicamente sobrevivir a pesar de las sanciones paralizantes que se le impusieron. ¿Cuál crees que es? ¿Es Israel quien empuja o es Israel quien ejecuta? ¿Es Israel the one who pushes or is Israel the one who implements? Creo que, ya sabes, hay películas como Wag the Dog con Robert De Niro y Dustin Hoffman, y ¿cuál es la cola o el cuerpo? Creo que, en su totalidad, llegaremos a eso, y dedicaré algo de tiempo a ello. Pero creo que lo más importante aquí es la dinámica de poli bueno, poli malo. Y quién mueve al otro es irrelevante, porque creo que la cuestión principal aquí es la centralidad de Irán. Si miras a Irán como país, dejando de lado su historia de 2500 años, el primer santuario para el pueblo judío, han sido mencionados en la Torá por, ya sabes, la princesa Esther. Ya sabes, entonces dejando todo eso de lado, y teniendo la mayor población judía que vive en cualquier lugar de Oriente Medio, con sinagogas, con hospitales y todo lo demás. Creo que dejemos eso aparte, porque una nación cuyas fronteras son como una miniatura, si miras el mapa de Irán, las fronteras parecen como si, ya sabes, un calígrafo o un miniaturista las hubiera pintado. Y si miras el resto de la región, son todas líneas rectas, como si alguien las hubiera trazado con una regla, haciendo algunos agujeros. Así que eso te dice mucho sobre esta extensión de tierra. Y en mi opinión, no se trata de energía nuclear o de un arsenal nuclear, ni de que Irán vaya a lanzar una bomba mañana sobre Israel, y que Israel vaya a ser, ya sabes, Benjamin Netanyahu lleva diciendo públicamente durante los últimos, ya sabes, 30 años, cada año diciendo que están a 3 meses, 2 semanas, un mes. Es como el día de la marmota. Quiero decir, él no se parece a Bill Murray, y Bill Murray no se parece a Benjamin Netanyahu, pero es como el día de la marmota. El problema más importante aquí, Pascal, es la centralidad de Irán en el corredor norte-sur, el acceso de Rusia a las aguas del Golfo Pérsico y el Mar de Omán, y el corredor este-oeste. Y me atrevo a decir que en muchos sentidos hablamos de la iniciativa de la franja y la ruta, pero metafóricamente creo que Irán es la hebilla del cinturón. Así que si Estados Unidos logra quitar la hebilla, el cinturón quedará muy suelto. Sé que es una franja marítima y una ruta terrestre, pero es solo un juego de palabras. Y aquí, el tema de la proliferación nuclear ha sido una cortina de humo que aparece de vez en cuando. La primera ronda de sanciones se aplicó a Irán en tiempos de Carter, justo después de los muros de la embajada y la ocupación de la embajada por parte de los estudiantes iraníes. Irán es incluso hoy, según muchos estándares, el país más sancionado, por encima de Cuba, Rusia y el resto. Langs with Tutherte Rutstranes Comerdrangs. So I think it's about trade corridors, it's about minerals and natural resources, it's about Se trata de minerales y recursos naturales. Se trata de las tierras raras en Irán. Se trata de sus reservas de cobre. Es el hecho de que Irán tiene las segundas mayores reservas de gas del mundo, pero menos del 1% del mercado mundial de gas. Si lo piensas bien, estamos enviando GNL desde Estados Unidos a través del Océano Atlántico. El papel de Israel aquí también es muy interesante, si se me permite decirlo, porque cuando miras ese corredor económico India-Oriente Medio, o I2U2, Israel, India, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, hay juegos de poder y pulsos por dominar estos corredores comerciales,
por dominar estas rutas comerciales. Así que solo han pasado 2 días desde que lo han llamado alto el fuego. Volveré a eso más adelante en nuestra conversación. Pero ahora la siguiente pregunta es, ¿dónde están los 400 kilogramos de uranio enriquecido? Esto es una persecución perpetua, ya sabes, de atrapar a una gallina o una liebre o un conejo. Es más que eso. Se trata de quién controla estos corredores comerciales, quién controla esta enorme cantidad de recursos naturales, cómo contener a Rusia. He traído 3 libros que recomiendo encarecidamente a tu audiencia, especialmente en este momento, que les echen un vistazo. Uno es Los Señores del Desierto, fascinante, sobre la formación de muchos de estos acontecimientos históricos, incluso el nacimiento de Israel y cómo surgió como país, y el poder de las elecciones en Estados Unidos. El segundo, que también es fascinante, es Los Reyes del Petróleo, que realmente disecciona la historia de la rivalidad entre Rusia y Estados Unidos en Irán, y cómo muchas de estas cuestiones siguen girando en torno a contener a Rusia. No se trata solo de Irán. No es simplemente que Irán esté siendo castigado porque proporcionó drones Shahed a Rusia. No, esto tiene que ver con el hecho de que en la época del Shah, Estados Unidos tenía bases, y gracias a la tecnología de imágenes satelitales y todo lo demás, estaba vigilando a Rusia justo al sur del Mar Caspio. Así que a Estados Unidos le encantaría recuperar ese elemento, y a Europa Occidental y la OTAN les gustaría volver a utilizar a Irán para equilibrar esa situación y cortar ese corredor hacia las aguas del Golfo Pérsico, desde Rusia también. Así que es un asunto mucho más grande. En cuanto a Irán, Irán en sí mismo es importante, pero esto es mucho más grande que solo Irán y su energía nuclear, en mi opinión. Sí, quiero decir, es muy bueno señalar eso. Además, la metáfora del cinturón, si lo miras de esa manera, entonces ya sabes, lo más importante para Estados Unidos es asegurarse de que el continente euroasiático nunca llegue realmente a unirse, ¿verdad? Que nunca puedan comerciar libremente con todos sus recursos y que nunca sean un solo mercado, porque eso es lo único que podría realmente hacer jaque mate a Estados Unidos, que está cómodamente situado al otro lado del Atlántico y tiene la posición geoestratégica perfecta, ¿verdad? Es lo mejor de lo mejor. Pero el corazón de Eurasia, eso debe evitarse a toda costa que llegue a unirse. ¿Lo ves como parte de esa estrategia más amplia? Sí, pero creo que gran parte de ese sentimiento de nostalgia se gesta en las capitales europeas. No creo que sea solo el juego de Washington. Creo que ya sabes, la teoría del corazón continental y Mackinder y todo eso. Creo que todavía hoy, si miras el lenguaje tóxico que está surgiendo, ya sabes, el jefe de Asuntos Exteriores de Europa dice, no estamos seguros de si este acto fue legal o no. Y luego tienes a Mark Rutte diciendo, ¿quién es tu papi? Yo soy tu papi. Eres como mi papi. Quiero decir, el lenguaje es tóxico. 700 personas han muerto en Irán, muchos civiles en el otro lado. Y luego estamos hablando de, son solo 2 chicos peleando en el patio del colegio. Los dejas pelear y golpearse. Estamos degradando las métricas, los valores de las normas globales, ¿sabes? Quiero decir, esta idea del lenguaje celebratorio de Friedrich Merz, esta noción de que, hicieron el trabajo sucio y difícil, tenemos que darles las gracias. Es simplemente tomar, creo que lo que está descendiendo más rápido por debajo de la superficie y bajo tierra es el nivel de decencia. La decencia está penetrando más rápido que las bombas antibúnker. ¿Y dónde trazamos la línea, Pascal? Estas son mis preocupaciones. Sabes, no estaba tan lejos. Perdona. Continúa. Lo sé. Es como ya sabes, esto es lo que ocurre cuando las sociedades caen en el militarismo y empiezan a abandonar esos principios que se supone que deben alejarnos de eso. Lo hacen. Quiero decir, la escalada retórica va de la mano de la escalada militar. Así que estamos viendo cómo Europa se va por el desagüe
como vemos ahora con la cumbre de la OTAN, cómo se hunden en este militarismo, que llevará a más muerte y destrucción, totalmente claro. La pregunta es un poco, ¿qué significa el hecho de que el cambio de régimen, o lo que fuera, no haya tenido un éxito completo? Sí, lo tuvimos, y ahora estamos en un nuevo mundo, en el que fue posible que Estados Unidos atacara a Irán. Y esto crea una especie de nuevo precedente que todo Occidente ahora acepta, que oh no, si atacamos a alguien otra vez, no pasa nada. De nuevo, estamos reafirmando que lo de Irak estuvo bien, lo de Libia estuvo bien, lo de Irán está bien. Estamos grabando esto en piedra también, en nuestra propia forma de pensar sobre el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Pero el resultado, no hay, quiero decir, Irán aún no está destruido, así que Irán sigue en pie. Entonces, ¿qué implica esto ahora para la situación? Creo que si me lo permites, quiero retroceder un poco más y compartir contigo que ya sabes, existe este tono de bravata celebratoria, este ambiente de decapitación, ¿verdad? Matamos a sus científicos. Independientemente de cómo se mire, incluso en la Guerra Fría, no existía esta vulgaridad de eliminar a los científicos del otro. Quizá intentaban seducir a ambos bandos, ya sabes, en Berlín, como, ven a mi lado y te daremos más recursos en el MIT o en, ya sabes, tal Universidad de San Petersburgo, etc. Pero esta idea de decapitar, y mi preocupación es que olvidamos, fue solo en la época de Obama, cuando Estados Unidos dominó los cielos con la guerra de drones, y se hicieron películas sobre ello. Si recuerdas Eye in the Sky con Helen Mirren, ya sabes, en 2015. Así que muchos de estos precedentes que establecemos hoy volverán como un boomerang. Y ahí es donde está la miopía, en las capitales europeas y en Estados Unidos. Esa es la parte aterradora, en mi opinión. Esta idea de que, oh Dios mío, qué increíble, Israel logró penetrar y encontrar personas que pudieran espiar para Israel y penetrar en Irán, suena emocionante en la primera ronda. Pero si un país ha estado bajo sanciones, su moneda en la época del Shah era $1 por 70 reales. 7-0. Hoy, $1 son 1.200.000 reales. Solo hay que ver eso. Así que la pobreza trae personas desesperadas. La pobreza trae personas. ¿La gente es feliz en Irán? No, no lo es. Pero mucha gente pasa por alto que Irán también ha tenido su propio momento de nunca más. Irán libró una guerra de 8 años con Irak, durante la cual todas las armas y la guerra química provenían de las mismas capitales europeas y acababan en manos de Saddam Hussein, cuando Donald Rumsfeld abrazaba y besaba a Saddam Hussein. Así que los iraníes todavía tienen familiares con los pulmones quemados por esas armas químicas, o que han sido amputados. Para ellos, la guerra es un recuerdo reciente. Para ellos, también existe un nunca más. Y con todas las acusaciones que vuelan en el aire ahora mismo, escribí en mi Substack que creo que mucha gente en el sur global, no solo en Irán, percibe a la OIEA no como la Agencia Internacional de Energía Atómica, sino como la Agencia Internacional de Acatamiento y Espionaje. Porque resulta que mucha de esta información, de una forma u otra, ha acabado llegando a Estados Unidos y a Israel. Ahora, se está señalando a varias empresas tecnológicas del área de la bahía, ya sabes, los Palantir del mundo y ya sabes, los Anduril del mundo, en, ya sabes, la guerra con drones. Pero perdemos de vista el hecho de que estos precedentes son peligrosos. ¿Cuál es la siguiente ronda, verdad? ¿Vamos a ir por ahí eliminando a los científicos, profesores e investigadores en IA? Ese es el nuevo referente. Ya sabes, empezamos a decapitar por adelantado, porque vale, eliminemos al jefe de esta empresa y de aquella empresa, o a este investigador de esta industria, porque el futuro de la guerra está en la IA. Así que vamos a anticiparnos. Ya sabes, esto se convierte en la ley de la selva. Y creo que muy poca gente se detiene a pensar en estas cosas a nivel macro. Quiero decir, lo hicieron. En el sur global, mucha gente piensa precisamente en eso. Es decir, mucha gente ve este acto como una agresión y como un precedente, que lo es. Lo ven así,
pero no se puede detener. No se puede hacer retroceder la rueda. Y al parecer, los europeos y los estadounidenses ni siquiera están dispuestos a hablar de ello en estos términos, lo que luego crea incentivos para que otros hagan lo mismo, ¿verdad? Aparte de la estupidez de pensar que matando a 14, 15, 16 científicos se puede impedir que una nación domine una tecnología que ya tiene casi 90 años. Es como, esto no es ninguna novedad. Y no es como si solo hubiera un puñado de científicos que pudieran trabajar en eso, especialmente no en un país de 90 millones como Irán. Es simplemente una idea estúpida. Creo que tienes toda la razón. Y nada de esto pretende ocultar la, ya sabes, absoluta, diría yo, desubicación e infelicidad económica, en muchos sentidos, social, cultural, entre la población persa. Pero no deberíamos pasar por alto Napa. Napa no es el Valle de Napa, es el sentido nacionalista y patriótico de los iraníes. Este es un país que fue ocupado por los mongoles, por los otomanos, ya sabes, durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas entraron. Es sí que la Kunskankor no es solo ignorateretlan, se remonta, de Rumi hasta Hafez y Saadi. Así que este es un equilibrio muy delicado en este momento, en lo que respecta a otro cambio de régimen. Siempre suena fácil, pero ninguno de estos cambios de régimen ha hecho que Libia sea más próspera, ni Irak, quiero decir, ya sabes, Nirvana. Irak hasta el día de hoy, mucha gente no lo sabe, Irak todavía necesita la aprobación de Estados Unidos para proyectos de capital, para decidir cómo utiliza el dinero que obtiene de su propio petróleo en financiación y proyectos de capital. Así que los iraníes ven estas cosas. Sí, existe un deseo genuino y auténtico de desarrollo, de cambio, pero siempre les pregunto lo mismo a mis amigos europeos. Digo que, independientemente, me daría muchísima curiosidad, aplicar las mismas sanciones que ha sufrido Irán a cualquier país europeo hoy en día, a día de hoy, Alemania o Francia, y dejar que la IA, basándose en los mismos indicadores, ejecute una simulación y ver cómo sería esa sociedad dentro de 40 años. Esto no es para justificar la mala gestión, la corrupción, todos los vicios locales y domésticos de la estructura actual. Pero a veces olvidamos, es asombroso cuando lo piensas, que un país todavía hoy, 40 años después, bajo un conjunto de sanciones tan, diría yo, draconianas para la gente común, sigue siendo una amenaza, sigue siendo un competidor, sigue siendo una potencia militar. Quiero decir, la superficie de Israel puedes meter 77 o 78 israelíes en Irán desde el punto de vista territorial. No, por eso este enfoque, esta idea de ir a la guerra con Irán, parece absolutamente una locura. Y el hecho de que, quiero decir, lo único que debo reconocer es que aparentemente lograron desescalar la situación después de 12 días, y toquemos madera. Pero el ataque general contra Irán es mucho más profundo que un simple ataque militar, ¿verdad? Es un ataque económico que lleva 40 años. La dominación de Irán se remonta al Shah. Y también, creo que algo que algunos comentaristas olvidan es que otras potencias han intentado dominar Irán, incluida la Unión Soviética. La invasión conjunta de la Unión Soviética y Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que eso no se olvida, ¿verdad? Porque mucha gente se pregunta, ¿por qué Irán no creó una alianza de seguridad fuerte con Rusia cuando pudo? ¿Podrías hablar un poco sobre eso? Por supuesto. Creo que uno de los elementos más ignorados en esta historia sin fundamento sobre el poder nuclear de Irán es que Rusia nunca permitiría que Irán se convirtiera en una potencia nuclear bajo sus narices. No, es una realidad. Quiero decir, esto es algo que mucha gente pasa por alto, ¿sabes? Esto no significa que Irán no tenga ambiciones. Y si miras el volumen de uranio enriquecido de Irán, se disparó después de que Donald Trump destrozara el JCPO. Y los europeos están chillando. Quiero decir, ni siquiera pudieron ofrecer ningún indicador económico. Y esta autonomía de Europa, en mi opinión, es simplemente una broma.
my opinion, is just a joke. Yeah, because one needs to add here that the Europeans Sí, porque hay que añadir aquí que los europeos estaban descontentos cuando Trump abandonó el JCPOA, y los europeos intentaron prometer a Irán, mira, vamos a intentar hacer algo para que sigas teniendo cierto desarrollo económico de nuestra parte, un mecanismo especial. Todo eso se vino abajo. No funcionó. En el momento en que Estados Unidos se fue, las sanciones volvieron y Irán volvió a sufrir, aunque los europeos intentaron arreglar las relaciones de alguna manera. the Europeans try to mend ties somehow. No, but I mean, the language as well has been bizarre. No, pero quiero By decir, any standard. el lenguaje también ha sido extraño según cualquier estándar. Quiero decir, en los últimos 12 días, independientemente del lado en el que estés, para Europa olvida a Israel e Irán, ellos tienen una rivalidad. Olvida a Estados Unidos e Irán, que ya analicé en mis comentarios iniciales. Pero para Europa en estos tiempos, salir y decir, oh, bravo por golpear, bravo por hacer esto, erosiona completamente cualquier credibilidad que pudiera quedar. Recuerdo que hubo una pelea entre Mike Tyson y Holyfield, si lo recuerdas, en la que Mike Tyson mordió la oreja de Holyfield, ¿verdad? Estos dos se estaban golpeando. Fue noticia en su momento, ¿verdad? Punching each other, it made the headlines at that time, right? And it's like that boxing match, irrespective of which one you. Y es como ese combate de boxeo, independientemente de a quién apoyes, en el que en el momento en que le muerden la oreja, le dices a Holyfield, deberías controlarte, deja de golpear a Mike Tyson. Simplemente no tiene sentido. Y creo que es una absoluta degradación de cualquier cosa que se parezca a la cordura en Europa. Pero déjame retroceder un poco para explicar por qué nos detuvimos. Soy muy escéptico respecto a un alto el fuego. En primer lugar, un alto el fuego necesita condiciones claras. No es que simplemente coja el teléfono antes de subir al Marine One, haga una ceremonia de juramento, suba al helicóptero y entonces se detengan. No creo que Israel se vea, de ninguna manera, forma o modo, limitada en su autoridad para actuar, basándose en precedentes. Quiero decir, Israel ha firmado un alto el fuego con Gaza. Sabemos lo que salió de eso. Israel ha firmado un alto el fuego en Líbano. Estaba leyendo el otro día en el FT un artículo que decía que el sonido de los drones se está convirtiendo en piezas musicales y obras de arte, y que a diario, en Líbano, es muy difícil tomarse un café sin tener un dron israelí sobre la cabeza. Así que no creo que Israel haya llegado a donde está ahora porque esté cansado o no quiera continuar. Creo que la economía israelí realmente estaba recibiendo algunos golpes. Creo que el coste de los interceptores se estaba convirtiendo en una realidad. Los 3 puertos de Haifa, Ashdod y Eilat tienen sus propios desafíos. Eilat es casi fiscalmente insostenible. Ashdod fue atacada por los hutíes. Haifa fue bombardeada por los iraníes. Tienes una sociedad que está orgullosa de su base tecnológica, y la bolsa de valores israelí, según algunos informes, también fue atacada durante estos últimos 12 días. No lo sé, no está verificado, pero eso es lo que escuché. Así que es una sociedad que prospera gracias a la sostenibilidad y el orden, y es la primera vez en la historia moderna que recibe un golpe de vuelta. Esto genera mucha desestabilización. Si observas entrevistas en Tel Aviv o en otros lugares, oyes más acentos franceses y neoyorquinos entre la gente, incluso en comunidades de colonos, que hebreo tradicional o, no sé, acentos israelíes. Así que muchos de ellos también son móviles. El FMI, el Banco Mundial, Haaretz, ya sabes, todos muestran indicadores económicos que señalan que los costes están aumentando. El coste de los drones o misiles iraníes es de 1 a 10 en términos de dólar por dólar frente a los interceptores, como la cúpula de hierro, Arrow y todo eso. Y al mismo tiempo, muchas de las materias primas para estos juguetes tienen que venir de China, incluidos los minerales raros. Así que China también está jugando esa carta de suministro con Estados Unidos, que es también de donde proviene gran parte de la financiación y el material militar. Así que francamente, soy escéptico sobre cuánto tiempo va a durar esto, por desgracia si se me permite decirlo.
Creo que esto es un respiro, y puede que nos encontremos, después del mecanismo de retroceso con los europeos, que llegará en septiembre, en unos meses, en otra ronda de conflicto. Creo que, lamentablemente, podríamos encontrarnos en septiembre u octubre en otra ronda. Nada está bien si olvidamos y pasamos por alto el hecho de que hay un éxodo entre los israelíes. Esto fue un desafío. Algunos pueden regresar por razones patrióticas, pero el número de personas que se han ido no es, ya sabes, pequeño. Hay una rebaja de Moody's, ya sabes, de la calificación crediticia de Israel. Irán no cuenta en estas cosas porque lleva 40 años bajo sanciones, así que no es como si fuera a tener un problema con la calificación de Moody's o Standard & Poor's o cualquiera de esas. Pero para Israel, todas estas cosas importan. Un colapso del 75% en el turismo, el coste de las operaciones militares y, al mismo tiempo, la inversión extranjera directa ha caído. Según el Instituto de Exportación de Israel, las exportaciones de alta tecnología han disminuido un 18%. La deuda, según el FMI, ha aumentado hasta el 67% del PIB desde antes de la guerra. Estos son problemas reales. Y hay un elemento que nadie está considerando, o solo algunos lo hacen, que es el impacto que esto tendrá en el ciclo a largo plazo de una nación de, ya sabes, 7 millones de personas. Irán tiene 90 millones de habitantes, ¿verdad? Y esa población de 7 millones dentro de Israel incluye, ya sabes, a los palestinos y también a los árabes israelíes. Y algunos de estos jóvenes se han encontrado en operaciones militares y en teatros de guerra. Muchos de ellos, ya sea por una extrema ingenuidad, estupidez o falta de orientación, se grabaron a sí mismos en TikTok y publicaron mucho de ello. Así que muchos regresan con un conjunto de habilidades muy vivas en la industria tecnológica, porque es ahí donde están. Y como vimos con BCG, Boston Consulting Group, que se metió en problemas con el corredor humanitario de Gaza, salió en los titulares y luego se tapares. BCG es una de las mayores consultoras del mundo, y sus consultores y socios estaban asesorando sobre el corredor humanitario, lo cual es quiero decir, de todos modos. Así que las preguntas clave para Israel no son solo si puede derrotar a Irán o si lo hará. Es una cuestión nacional. Porque si mañana por la mañana tienes a 10 reservistas que trabajan en Microsoft, Google o cualquier empresa occidental, Oracle, por ejemplo, y luego son perseguidos y buscados por la ley internacional, abogados, etc., basándose en sus propios videos, esto se convierte en un problema real. Así que no creo que esto sea algo que Israel pueda prolongar. Hay un coste económico, hay un coste reputacional, y se convierte en una guerra de desgaste que erosionará muchas de las cosas con las que se asocia a Israel, al menos en el hemisferio occidental. Y es muy costoso para Israel. Y en ese sentido, estaba pensando que en esta última crisis, Israel ha llegado a un punto en el que debe aprender, reaprender y desaprender. Aprender en el sentido de que a veces cuando golpeas también te pueden golpear de vuelta. Desaprender que tenemos que coexistir en un orden mundial global y no nos beneficia estar siempre bajo el paraguas de Estados Unidos. Y reaprender cómo coexistir con el sur global, porque de lo contrario no se puede coexistir geográficamente. Estar en el Mediterráneo y el norte de África, en esa geografía, mantiene a Israel separado de los sentimientos de los otros 7.000 millones de personas en el mundo. Sí, pero ya sabes, aquí es donde creo que enmarcar lo que acaba de suceder simplemente como una guerra entre básicamente Israel e Irán, o incluso Israel con Estados Unidos contra Irán, no capta el hecho de que hay un gran elemento civilizacional en ello. De nuevo, toda Europa, todo el mundo blanco, llamémoslo así, el mundo dominado por personas blancas, Europa, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, todos se unieron en apoyo a Israel. Y todos demostraron de nuevo que, incluso durante el genocidio más obvio y mejor documentado de la historia humana, mientras esto ocurre,
siguen reafirmando el derecho de este proyecto colonialista, racista y de colonos blancos a ser utilizado o atacar aún más a otros pueblos indígenas y nativos en el entorno en el que viven. Indigenous native people in the environment that they live in. And that is so scary, so frightening. Y eso da tanto miedo, es tan aterrador, porque pensé que ya habíamos decidido que no queríamos eso más, y ya sabes, que lo dejaríamos desvanecerse, ¿no? Pero no lo estamos dejando desvanecerse. Quiero decir, con esto estamos redoblando la apuesta. Y son otros estados, son los iraníes los que dicen que no, son los rusos los que dicen que no, son los chinos los que dicen que no. Es África la que dice que no a esto. Pero aún así, la parte blanca y euroamericana del mundo quiere seguir adelante con ello. Y ahora están orgullosos de ello. Wants to go along with it, and they are proud of it by now. I think there is an element. Creo que también hay un elemento, en mi opinión, por supuesto, de doble rasero y por supuesto, de erosión de la credibilidad de Occidente. Pero dentro de los entresijos de este juego de poder e influencia, también hay muchos informes en este momento que indican que gran parte de la frontera provenía de las zonas del norte de Irán, porque están encontrando restos en el Caspio, lo que sugiere que Azerbaiyán podría haber estado implicado en esto. Y la gente olvida que, al fin y al cabo, Azerbaiyán es otro país rico en petróleo, que se encuentra junto a Rusia, encajado entre Irán y Rusia y apoyado directamente por Turquía. Y luego la gente olvida que los mayores socios comerciales de Israel en este momento son, ya sabes, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, según algunas estimaciones. Sabes, así que esta no es una imagen que en mi opinión sea tan clara como a todos les gustaría presentarla, como si todo esto se tratara de un Irán nuclear. No, esto es mucho más grande. Como dije, se trata del cinturón de seguridad, se trata de los corredores comerciales, se trata de la contención de Rusia. Y creo que las capitales europeas vuelven a babear por los drones favoritos y por la destrucción, ya sea en Rusia, con la flota nuclear, o en los ataques. Pero estas cosas son boomerangs. Aquí es donde creo que Europa es realmente miope. Es decir, uno puede observar el resultado de la guerra de Afganistán y el movimiento yihadista que surgió de algo que creó Estados Unidos. Y de nuevo, para luchar contra Rusia. Ahora, uno se pregunta, ¿qué pasará si la guerra llega a su fin? Estoy dando un paso por encima del mar Caspio. Y si la crisis entre Ucrania y Rusia se convierte en un grupo de europeos descontentos con algunas de las tecnologías y aprendizajes más recientes en drones, y dicen, ¿sabes qué? Vamos a devolverle un poco de esta medicina a Europa y a Estados Unidos. Estas son cuestiones geopolíticas y geoestratégicas que apenas se consideran en este momento. Todos estamos centrados en, ¿deberíamos atacar a Irán de nuevo? ¿Dónde están los 400 kilogramos? Esto es solo una artimaña. No se trata de la realidad de lo que está en juego. Lo que está en juego es el control del corazón del mundo, el control de los corredores comerciales, el control del futuro del comercio global y la hegemonía. Nada más y nada menos. Al principio, también mencionabas que China es probablemente la mayor beneficiaria de todo esto. Lo que estamos viendo ahora es que Estados Unidos intentó hacer algo contra los hutíes y no pudo. Intentó hacer algo contra Irán y no pudo, pero aún sueñan con una guerra contra China. Y China está en una escala completamente diferente a la de Irán, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde crees que va esto? Desde la perspectiva geopolítica de Irán, pero también desde la forma en que los países occidentales están viendo ahora la situación. ¿Crees que han sacado las mismas conclusiones o no? Probablemente no. Creo que uno de los comentarios más interesantes, no recuerdo quién lo dijo, pero uno de los comentarios más interesantes en la era postsoviética fue que China ha estado observando muy de cerca lo que le ocurrió a Rusia y la desintegración y caída de la Unión Soviética. Y si prestaron tanta atención a un acontecimiento tan tectónico como ese, estoy seguro de que están observando muy de cerca algunos de estos desarrollos.
Quiero decir, esta idea de, oh, camiones disparan drones que se ensamblaron con una impresora 3D. Esto es peligroso. Esto no es motivo de celebración. Esta fascinación por los drones es simplemente, si se trata de costes, de fabricación, de distribución, de cadenas de suministro, China tiene un alcance mucho mayor que Estados Unidos a nivel global. Así que la pregunta clave es, ¿cómo se crea el caos? Una vez leí que quienes dicen que las pequeñas cosas no importan nunca, han pasado una noche en una cama con un mosquito. Así que sí, Estados Unidos puede crear estos vectores, pero está muy mal preparado para contenerlos y controlarlos. Y si observas la calidad del liderazgo político, si miras el calibre de las personas en cuanto a comprender hacia dónde va el mundo, no hablo de la Hoover Institution, ni de la Rand Corporation, ni de los think tanks. Hablo de la gente en el ámbito público, de las personas en el podio que tienen que hablar, que tienen que dar una declaración sobre una crisis global. Sí, Fardo, Isfahan y Natanz fueron atacados. Pero mañana por la mañana, Pascal, si ocurre un desastre en Bushehr, que está junto a las aguas del Golfo Pérsico, y esas aguas se contaminan, ni una sola planta desalinizadora al sur de esas aguas, los cataríes lo han dicho abiertamente, será inmune. Entonces, ¿qué va a pasar con todas las inversiones de Stargate? Y no sé, lo escribiré en mi Substack. Pero ¿qué va a pasar con todas las ambiciones de inversión en el CCG para un futuro de tecnología de IA y coinversiones con Estados Unidos? Incluso cuando no tengas agua potable, cuando tu agua esté contaminada. ¿Crees que alguien se quedará en el CCG en Qatar, Kuwait, Bahrein, los Tuol? Si hay una crisis importante, sabes, hay una expresión en persa que dice, hablo con la ventana para que la puerta escuche. Atacar la base de Al Udeid en Qatar no es algo que simplemente hicieron de repente y los cataríes no lo supieran. Al parecer, los estadounidenses evacuaron esa base hace 2 semanas. No había nadie allí. Y los iraníes les dijeron a los cataríes, oye, tenemos que actuar. Déjanos, ya sabes, demostrar que podemos. Pero también envía un mensaje a todo el CCG de que no podemos crecer y desarrollarnos a costa unos de otros. Y creo que eso es algo que no se debe pasar por alto. Este es el principal argumento por el que los países declaran su neutralidad y dicen, no queremos bases extranjeras en nuestro territorio, porque no queremos convertirnos en un objetivo al albergar al enemigo de aquel de allí. Pero, ¿crees que la región realmente pensará en esto? ¿Considerarán si es inteligente o no tener tantas bases estadounidenses alrededor? Ahora bien, aparte de Xari Job te expulsam tus simcriencienses, no creo que sea amable. No creo. Y aquí es donde pienso que todavía estamos, en mi opinión. No tú, sino la mayoría, todos nosotros, incluso aquellos que están observando estas tendencias y desarrollos. Aún seguimos muy atrapados en los viejos tiempos de los aviones y las bases y todo eso. Resulta que, según las últimas revelaciones de las últimas semanas, todos los F-35 tienen un interruptor de apagado, así que Estados Unidos puede dejarlos en tierra con solo pulsar un botón. Porque, en primer lugar, muchas de las capacidades operativas de estos aviones están vinculadas a sistemas espaciales, satelitales, informáticos y de inteligencia artificial. Así que no es como si pudieras despegar con un F-35 sin que Estados Unidos sepa a dónde va, sin que Estados Unidos sepa qué lleva, y sin que Estados Unidos ayude a ese F-35 a operar a su máximo rendimiento, ¿verdad? Así que esas son las bases. Las botas en el terreno, siempre durante los últimos 50 años, han terminado con bolsas para cadáveres bajo tierra para Estados Unidos. Botas en el terreno, bolsas para cadáveres bajo tierra. Por eso hay tanta expectación con la guerra con drones, porque apenas despliegas a nadie, ¿verdad? Mueves 2 camiones, pagas algunos sobornos aquí y allá, y de repente ya estás actuando. Así que la pregunta clave es, si nos estamos moviendo hacia una guerra centrada en la inteligencia artificial,
con empresas a la vanguardia de las guerras futuras a través de la IA, la guerra electrónica y la inteligencia artificial en el centro de todo. ¿Cuál es entonces la definición de una base? ¿Una pista de aterrizaje o un centro de datos? A runway or a data center? So if a data center is sitting Entonces, si un centro de datos está ubicado en el CCG y calcula todo el daño que se está causando a los persas solo verán la pista de aterrizaje o también el centro de datos, y viceversa, y a la inversa. Así que estas son conversaciones que pueden estar teniendo lugar con Eric Schmidt en todo el mundo. Y ya sabes, siempre me llama la atención este doble rasero de las empresas estadounidenses o del establishment estadounidense, acusando a las empresas chinas de estar vinculadas al Partido Comunista. Huawei, ya sabes, CTE. Y digo que está mal, no deberían hacerlo. Pero cuando miras a las empresas estadounidenses, desde Amazon, Microsoft, Palantir, Android, todas están asociadas con el Pentágono. Así que necesitamos un nuevo diálogo. Necesitamos una nueva arquitectura. De lo contrario, it's a mad neon, en algo extremadamente complicado. We are not going to get that. This is too deeply. No, no vamos a conseguir eso. Esto está demasiado arraigado. Quiero decir, así es como los estados han logrado dominar el ámbito tecnológico, ¿verdad? Incluso en sociedades liberales, donde uno pensaría que la tecnología es independiente, no lo es. Está incrustada, está arraigada, está integrada y ya está militarizada, ¿verdad? Lo que explica, por supuesto, por qué Estados Unidos está intentando amenazar incluso a sus amigos más cercanos, diciéndoles que tienen que deshacerse de toda la tecnología china, ¿verdad? Porque saben que incluso un pequeño punto de apoyo del otro lado en la esfera que intentas dominar puede desembocar en tu incapacidad para controlar o militarizar ese espacio. ¿Cómo crees que Irán se posicionará ahora en esta nueva realidad? Y habrá un realineamiento hacia Rusia, un realineamiento aún más fuerte hacia Rusia y China. Creo que definitivamente habrá un avance en el cambio hacia un movimiento hacia el este. Sí, creo que sin duda habrá diálogos y análisis a posteriori sobre lo que ocurrió. ¿Cómo sucedió esto? Deberíamos haber actuado. Los rusos estarán un poco más cerca, y los chinos también. Pero creo que para China, que todavía importa el 13% de su petróleo total, una cifra nada despreciable, de Irán, si miras la mañana siguiente cuando Donald Trump afirmó que había negociado un alto el fuego, que en realidad solo fue una amenaza para ambas partes, dijo que China podía seguir comprando petróleo a Irán. Mucha gente pasó eso por alto. Pero ¿por qué ese sería el primer mensaje? ¿Se trataba esto de China y el petróleo? Esa es una de las primeras frases que aparece si miras sus comunicados de prensa, entrevistas y sus redes sociales. Una de las primeras frases que pronunció después de eso fue que China puede seguir comprando petróleo a Irán. Así que creo que sí habrá un avance. Pero algo que es igualmente importante es que sí, Irán puede comprar S-400 y los S-400 proliferarán. Lo que aprendimos en esta operación no fue una guerra convencional. Fueron F-35 despegando, ataques con drones, sabotajes, asesinatos de científicos. Y creo que la naturaleza de esto dictará una nueva alineación con Rusia y China. No se trata solo de mejorar las defensas aéreas. It's not just about enhancing air defenses. My argument is that, today you hit Natanz. Mi argumento es que ya sabes, hoy atacas Natanz. Mañana por la mañana, si Irán ataca el desierto del Negev, ¿cuál es la respuesta del hemisferio occidental? Estas son las zonas de peligro que Occidente aplaude y celebra sin tener, diría yo, un mecanismo geopolítico de reducción de riesgos. Y luego se encuentran en una posición muy complicada. La escalada, en mi opinión, es ahora mismo una especie de hiperbucle de escalada. Está en un espacio perpetuo sobre el que casi ninguno de estos actores tiene control. Y para aportar un poco de humor, también escribí el otro día en Futurely y dije, ¿quién inventa estos nombres para estas operaciones, sabes?
In the old days, at least, there was the pretense. En los viejos tiempos, al menos existía la pretensión de que era algo bueno. Operación Libertad Iraquí, ganarse los corazones y las mentes. ¿Sabes? Las dos últimas operaciones se llamaban, ya sabes, Operación Rough Rider, que es la marca de un condón con tachuelas. Y la otra es Operación Midnight Hammer. Suena como, ya sabes, una pareja psicópata perdiendo la cabeza. Quiero decir, Ben Hopper y, ya sabes, Carpenter, algunos de estos directores de películas de terror, se beneficiarían de algunos de estos títulos. Ya no hay ninguna pretensión, ¿sabes? Y ahí es donde creo que hemos perdido el norte en muchos sentidos. Sí, creo que los hemos estado perdiendo desde hace mucho tiempo, pero ahora ya no queda ningún oculto. Pero para responder a tu pregunta, creo que Irán intentará jugar la carta de abandonar el TNP. Lo más probable es que Irán, al menos verbalmente, siga insistiendo en el enriquecimiento, lo que nos lleva de nuevo al mismo círculo. Estados Unidos e Israel empezarán ahora, o en unas semanas, a preguntar, ¿dónde están los 400 kilos de uranio enriquecido? Reuters, Wall Street Journal, New York Times, todos publicarán columnas sobre a dónde se ha movido. ¿Se lo llevaron los rusos? ¿Sigue en Irán? La evaluación de los daños aún es muy prematura. Para que todos sepan, este programa es Herpol y se reanudado. De nuevo, que lo que Estados Unidos lanzó ese día no fue una MOP, una bomba de penetración masiva. Fue un pulverizador del orden multilateral. Estamos en aguas desconocidas, y de hecho, la mayoría global, el sur global y el resto del mundo observan con temor. Rumi tiene un hermoso poema que dice, más allá del bien y del mal, hay un lugar, y allí te encontraré. Y espero que los líderes de todas las partes, desde Washington hasta Tel Aviv y Teherán, se den cuenta de que más allá del Negev y Natanz hay un lugar, y por el bien de la humanidad, todos deberían encontrarse allí. Sabias palabras, sabias palabras. Esperamos que lleguemos a ese punto. Es solo que en mi opinión hay mucha locura, y lo que más me asusta es que ni siquiera puedo señalar exactamente dónde está. Está distribuida en el sistema, lo que lo hace aún más aterrador. Sería más fácil de soportar si solo hubiera, ya sabes, un tipo manejando los hilos del poder, y bueno, ese tipo fuera simplemente malo. Y sí, sería desafortunado, pero sería más fácil que pensar que todo está distribuido en el sistema. Es la forma en que todo el conjunto se mueve. Pero Ali, si la gente quiere encontrarte, debería ir a tu Substack, buscar BRI Dialogue, y en cualquier otro sitio donde puedan encontrarte. aliborhani.com, esa sería fácil. Y también Futurely, que amablemente mencionaste. Y también los BRI Dialogues. De acuerdo, pondré todos los enlaces que me envíes en la descripción de este vídeo. Todos, buscad a Ali Borhani en Internet. Muchas gracias por tu tiempo. Hay otro libro que no debería pasarse por alto, llamado La guerra es un fraude. Os animo a todos vosotros y a vuestra audiencia a buscarlo. Simplemente, La guerra es un fraude. ¿Cómo se llama el autor? El General Smedley Butler. Smedley Butler. Smedley Butler. Lectura muy importante, en realidad. Ali Borhani, muchísimas gracias por su tiempo hoy. These are Havertzworth, G. Mavis Stefko.